cuántos recuerdos de ese hombre que fue inspirado por Dios para traerlo y que después de más de 500 años lo seguimos cantando. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 13. Todavía nos quedan unos 3 mensajes del capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 18 hasta el 21. Repito, Lucas capítulo 13 del 18 hasta el 21. Siga conmigo la lectura, medite en lo que va a escuchar, piense en el tema que va a oír, dígale al Señor ahora mientras escucha esta palabra o la lees, háblame o habla que tu siervo oye, como dijo aquel niño llamado Samuel. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Padre, gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús la traemos, la exponemos, la predicamos y anhelamos que esta palabra llegue a nuestros corazones. Cada domingo venimos a este lugar con la expectativa que tu palabra nos hable, pues este es el momento. Pero Señor, lo más importante es que esta palabra transforme nuestras vidas, cambie nuestros corazones y nos haga ver nuestras necesidades para amarte más, para seguirte más. Especialmente en este tema que vamos a hablar acerca del reino. Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos parte de ese reino y sobre todo en la extensión de ese reino aquí en la tierra. Gracias pues porque tú en esta palabra nos vas a hablar y nos vas a indicar qué es lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños van con sus maestras a sus respectivos lugares y nosotros nos quedamos aquí. Y por favor, abra su Biblia, manténgala abierta. Hermanos, estamos complacidos nosotros de saber que tenemos una Biblia, la palabra de Dios. Hay lugares en el mundo donde esto no se puede hacer. Prohibido leer la Biblia. Quien lo hace está sujeto hasta morirse. Y eso lo sabemos, no de antes, sino hasta el día de hoy esto está sucediendo. En fin, gracias al Señor que tenemos esta palabra. El mensaje de hoy lo titulamos así, las dimensiones del reino. Y es interesante cuando leemos este pasaje que la palabra que predomina es la palabra reino. Pero ahondamos más porque Lucas, siguiendo el tema que estamos tratando, certidumbres en tiempos de incertidumbres, Lucas se encarga de hablar del reino de Dios de una manera tan extraordinaria que prácticamente todo su libro tiene que ver con esta verdad. Cuando, por ejemplo, unimos el libro de Lucas y Hechos, que también es de Lucas, nos encontramos que hay un total de 53 veces que se repite la palabra reino. Ahora, hermano, cuando esto sucede en la Biblia, entonces estamos en presencia de algo sumamente interesante. Es como decir, bueno, como que es el tema predominante del libro en el caso de Lucas que estamos aquí mencionando. Por ejemplo, él al principio, cuando está narrando la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús, especialmente cuando el ángel Gabriel se le apareció allá a María, él le dijo que el niño que tendría sería hijo del Altísimo y que el Señor, su Dios, le daría el trono de David, pero agregó esta palabra, y su reino no tendría fin. Estamos hablando que además de eso, cuando Jesús comenzó a predicar, sus primeras palabras fueron estas: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios
o el reino de los cielos se ha acercado. En el Sermón del Monte, cuando él hablaba acerca de este gran mensaje que por supuesto presentó, es interesante que cuando habló de en las bienaventuranzas, él dijo, porque de los tales, hablando de los pobres, porque de los tales es el reino de Dios. Más adelante Jesús recorriendo las ciudades y aldeas, proclamando, anunciando las buenas nuevas, él habla también que iba anunciando el reino de Dios. En una ocasión, al terminar de contar una parábola a la multitud, le preguntaron, ¿por qué nos hablas a nosotros de esta manera y a ellos les hablas por parábola? Y él dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les presenta en parábolas. En el capítulo 9 al 12, cuando él envía a los 70 y a los 12, precisamente les dice, vayan y anuncien el reino de Dios. Entonces ahí continuamos viendo esta figura. Y hermanos, cuando entonces entramos al libro de los Hechos, allí nos encontramos que el tema predominante es acerca del reino de Dios. No sé si usted sabía, pero en el capítulo 1, versículo 3, cuando Lucas está hablando de la resurrección y posterior a la ascensión de Jesucristo, él dijo que se le apareció a más de 500 personas. Pablo lo va a decir, pero en este caso va a mencionar, durante 40 días se le apareció para decir, he resucitado, estoy vivo, estoy entre vosotros. Pero lo que llama la atención es que dice Lucas que durante 40 días Jesucristo comenzó o siguió enseñándoles, quiero decir, a los apóstoles acerca del reino de Dios. Cuando llegamos al el mismo capítulo 1, versículo 8, se le da una gran comisión para que ellos entonces vayan y extiendan el reino de Dios. En resumen, ¿por qué decimos esto? Porque las parábolas que vamos a mencionar hoy, no sé si lo sabía, pero estas parábolas, hermanos, van a indicarnos lo que llamamos las dimensiones del reino, pero en dos categorías. Y ese va a ser ese va a ser el tema de esta tarde, mi desarrollo del tema de esta tarde. Vamos a hablar de una dimensión hacia afuera y vamos a hablar de una dimensión hacia adentro. Si se le olvida todo lo que voy a decir y recuerda estas dos cosas, pues su pastor queda aprobado en el mensaje de hoy. Yo quiero que usted mantenga en mente esta idea, este concepto. El reino de Dios es ahora, pero el reino de Dios será después. Voy a explicarlo para entrar en detalle. ¿Dónde está el reino de Dios? Es una pregunta que la gente dice, el reino de Dios está en los cielos. Eso es cierto, pero también es falso. Porque es verdad, porque Él reina en los cielos. Pero ¿cuál es el sitio donde ese reino se hace una realidad? En su vida, hermano, en su corazón. Si no sabía esta verdad, y hermano, si usted es creyente y no sabía esto, por favor, vaya a mi oficina porque necesito chequear eso. Porque algo está pasando. El reino, escuche esto, el reino de Dios viene a un corazón de un hombre y una mujer cuando le dice, yo te acepto, mi Señor, como mi Salvador. En ese momento comienza el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es que va a comenzar en el cielo. El reino de Dios comenzó en el momento cuando usted le entregó su corazón a Cristo. Y déjeme decirle esto entonces, porque es futuro también. Un día reinaremos con Él para siempre. Pero aún más déjeme decirle esto. La Biblia nos habla de un reino milenial donde reinaremos con Él. Pero déjeme decirle aún más esto. Después de ese reino, entonces sí vendrá el reino eterno, donde estaremos para siempre con Él. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Simplemente esperamos ese reino, que venga ese reino y no hacemos más nada? No, hermano, Jesucristo no nos está diciendo esto. Mientras eso sucede, hay dos cosas que yo debo saber acerca de ese reino. Y es ahí entonces donde entra mi primera verdad, es el reino de Dios tiene una dimensión hacia afuera. ¿Cómo entendemos eso? La parábola de la semilla de mostaza. Mira lo que dice el versículo 18. Vamos a escudriñarla, vamos a desglosarla, vamos a despedazarla, vamos a analizar esta parábola. La parábola corta,
pero que tiene tremendas verdades. Dice el versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es interesante esta pregunta, porque cuando buscamos eso en Lucas, esta expresión, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Y suele, casi siempre el Señor habla de parábolas. Entonces aparece por lo menos 7 veces en Lucas esta expresión, ¿a qué es semejante? ¿Con qué lo compararé? Y por supuesto, él habla de la semilla de mostaza. Es interesante que él dice que la semilla de mostaza es la más pequeña. Ahora, se ha comprobado, botánicamente hablando, que no es la más pequeña, que hay otras más pequeñas todavía. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús dijo que era la más pequeña? Bueno, acuérdense que en la Biblia hay un lenguaje que se llama un lenguaje figurado muchas veces, y en algunos casos se habla de la palabra de la hipérbole para expresar una idea. Y es lo que está sucediendo acá. Y por supuesto, el grano de mostaza es un grano pequeño. ¿Se acuerdan de esa expresión? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Inmediatamente comenzamos a pensar en el coro. Yo le diría a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Comenzamos a pensar porque esa expresión viene de allí. La fe como un grano de mostaza. Al hablar del reino de Dios semejante a un grano de mostaza, tenemos que regresar al Evangelio. ¿Cuándo comenzó el Evangelio? ¿Por qué Jesús habla del grano de mostaza? Vamos a tener en mente esto. Jesús todavía está vivo en ese momento, por supuesto. Está predicando a la gente. Anda con sus discípulos. Pronto va a morir. Pronto va a resucitar. Pronto va a ascender a los cielos. Pronto va a dejar su gran comisión. Entonces, la idea de esto que es pequeño, es lo que quiero que tengamos en mente, es mostrarnos que algo que comenzó tan pequeño se ha expandido desde entonces por más de 2000 años. Vea esto. Los sabios del Oriente, cuando vinieron, lo que celebramos en Navidad, se encuentran que el reino de Dios nació en un pequeño pueblo, escondido, recóndito por allá. El último de los pueblos donde se pudiera pensar que nacería el rey de ese reino, llamado Belén. Pero hay algo aún más tremendo en esto, es pensar que ese rey nació al aire libre. Pero aún hay algo más todavía que lo hace pequeño. Él nació en un pesebre, un lugar sucio, un lugar para los animales. Y es así entonces como el rey en mayúscula de ese reino nació de esta manera. Cuando Jesús dice que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, está hablando precisamente de esto, cómo comenzó, cómo se originó. Y hermanos, qué bendición es saber que después de 2000 años, esa semilla de mostaza, esa figura, nos viene entonces hablando hasta el día de hoy. Y la iglesia del Señor se reúne como consecuencia del evangelio del reino de Dios que comenzó en Jerusalén, en Belén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bendición tan grande entonces saber esto. Pero la parábola dice que es parecida a un hombre, hablando de la mostaza, que tomó y la sembró. ¿Dónde la sembró? En su huerto. Sigan esto porque aquí hay mucha sabiduría, hay cosas que hay que aprender. Ningún crecimiento puede venir sin una necesaria y adecuada siembra. Hay cosas, por supuesto, que nacen silvestres y eso lo sabemos, pero esa no es diríamos, la ley de la siembra y la cosecha. Tiene que haber una siembra. Es interesante que en una ocasión Jesús andaba con sus discípulos y en todas esas maneras de andar con sus discípulos les enseñaba. Y él seguía utilizando las parábolas. Entonces dijo, el sembrador salió a sembrar, otra parábola. Y mientras sembraba, una de las semillas cayó en medio del camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra cayó entre piedras, entonces no hubo raíz para que germinara. Y otra cayó en medio de los espinos, cuando nació los espinos la ahogaron. Pero una de esas semillas cayó en buena tierra y dio fruto 100%. Ahora, ¿por qué conecto una cosa con la otra? Porque esa semilla necesitaba de buena tierra para crecer, para que se desarrollara de esa manera.
Pues Jesús entonces trae esta parábola para decirnos que el reino de Dios es parecido a alguien que sembró esas semillas de mostaza, pero la sembró en un huerto. Esa palabra no está por demás allí porque Jesucristo la está mencionando. Y hermano, la siembra representa aquí entonces el inicio de la obra de Cristo y la proclamación de su mensaje en un contexto pequeño, pero que, como hemos dicho, va creciendo. Vamos a pensar un poquito en esto. El huerto donde se siembra esa semilla es el huerto de Dios. La vida comenzó en un huerto. ¿Sabía eso, verdad? El huerto del Edén. Su salvación y mi salvación se definió en un huerto, en el huerto del Getsemaní. Y es interesante que Cristo, al hablar en esta parábola, la semilla de mostaza es sembrada en un huerto. Es el huerto de Dios. Es verdad que comenzó pequeño, y para ilustrar esto volvemos a pensar que ese reino comenzó con Jesucristo y 12 hombres. Por cierto, no eran los mejores. Alguien dijo que un especialista en la selección de hombres concluiría que Jesucristo iba a fracasar completamente, porque todo ese grupo que tenía, con el cual estaba comenzando su reino, pues era gente que no estaban preparados, analfabetas, no tenían conocimiento, como lo tendría posteriormente, por ejemplo, un Pablo, que vino después. El único que medio sabía algunas cosas era Mateo, el levita, porque sabía de números. Los demás lo que eran pescadores, revolucionarios, en fin, ese era el grupo de Jesús. Pero hermano, con ese grupo, esa semilla de mostaza que se sembró en el huerto de Dios y que Jesucristo, ahí está, se presenta como el que va guiando y va dirigiendo ese reino, escoge a 12 y a partir de ahí entonces comienza todo lo demás. Ahora sígame, porque la parábola dice también esto. La sembró en el huerto y creció. Pero escucha este detalle. Y se hizo árbol grande. Aquí es donde los teólogos se agarran los pelos para decir, ¿cómo es esto? Pero es una semilla de mostaza. Jesús no está hablando de un cedro, de un roble, está hablando de una semilla de mostaza. Y dice que al principio, dice Mateo, que es una hortaliza. Una hortaliza es una hortaliza, pero crece de tal manera entonces. Y aquí es donde tenemos que nosotros seguirle la pista a esta parábola para interpretar y para conocer realmente de qué está hablando el Señor. Al ver a Jesús con sus propias cualidades como el fundador de ese reino, se nos reveló muy pobre, muy humilde, y acabó su vida sufriendo en una cruz. Hermano, cuando uno ve esto, para conectar lo que estoy diciendo, es que el fundador de ese reino fue el más humilde, el más pobre, lo menos que se podía pensar que pudiera fundar un reino. Cuando uno piensa en los reinos de la tierra, por lo general tienen una sucesión, herederos. Hay un abolengo, hay una historia detrás de esos reinos. Pero en este caso, el que vino a instaurar y a inaugurar ese reino es muy pobre. Muy pobre. ¿Se acuerdan de ese texto que lo usamos también? Dice que el cual, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y cuando uno sigue analizando la pobreza de Jesús, por ejemplo, en una oportunidad se le preguntó a él que de quién era, que si era lícito dar tributo al César o no. Jesús dijo, dame una moneda. Él no tenía una moneda, dame una moneda. Y le trajeron la moneda. En otra ocasión, dice la historia, de parte de las cosas que le pasaron a él, que le pidieron a Jesús que pagara los impuestos. Y él decía, yo no tengo por qué pagar impuestos. Sin embargo, dijo a Pedro, Pedro, ve al mar, saca algún pez. Y por supuesto, cuando lo abres, vas a encontrar allí exactamente el dinero para pagar los taxes. Él no tenía dinero. Y déjeme decirle que lo poco dinero que tenía, ellos tenían una bolsa porque eran los 12. Y resulta que allí había entre los discípulos un ladrón, porque sustraía siempre el dinero que tenía, o sea, lo poco que tenía. ¿A dónde quiero llegar?
este texto nos habla de su pobreza. Nació pobre y murió pobre, porque murió en una cruz. No había cosa peor en ese tiempo que morir en la cruz, como un malhechor. De esta manera entonces podríamos decir que el cristianismo, como una religión al principio, parecía muy débil, desamparada e impotente de sobrevivir. No había posibilidades que sobreviviera. Pero ¿qué ha pasado con el reino de Dios? Por eso estamos hablando de su expansión, de sus dimensiones. ¿Qué ha pasado con el reino de Dios? Déjeme decirle que el reino de Dios ha florecido, se ha expandido por toda la tierra y se sigue expandiendo. Es verdad que tuvo esta cualidad de la humildad. Y Cristo es comparado aquí en su reino, no como un reino, por ejemplo, como el de Salomón. Tanta gloria que tuvo el reino de Salomón, o Nabucodonosor, o Julio César, u otros reinos. El reino de Cristo fue así, sencillo, pero al fin y al cabo fue un reino que se extendió. Y déjeme decirle esto: mientras que el reino de Salomón se acabó, mientras que el reino de Nabucodonosor se acabó, mientras que el reino de Julio César se acabó, el reino de Jesucristo sigue creciendo y crecerá hasta que estemos con Él en su presencia. Se dice, las estadísticas, que hoy día se habla de 2.300 millones de seguidores cristianos. Por supuesto, todavía estamos lejos de una población que son 8.000 millones. Pero al pensar en 2.300 millones de seguidores, pues hermano, quiero decirles que es un grupo grande. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús dijo que no es de todos la fe. Y aquí estamos hablando entonces de aquellos que agarraron esa fe, o que estamos agarrando esa fe y ahora pertenecemos a ese reino, el reino del Señor. ¿Qué dice Mateo 24:14, la profecía? Y será predicado el evangelio del reino. Y entonces, y solo entonces vendrá el fin. Nosotros estamos en esta tierra porque somos parte de ese reino. Nosotros estamos aquí porque queremos, por supuesto, que ese reino se extienda, que ese reino se propague, que ese reino se predique. ¿Sabe usted en este momento? Para que piense un momento. Hoy es domingo. Hoy hay millones y millones de iglesias, de creyentes, que como nosotros estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Que Cristo vive. ¿Qué estamos celebrando? Que nuestro Rey vive. ¿Qué estamos celebrando? Que ese Rey volverá otra vez. Entonces, mientras pensamos en esto, esta parábola de la semilla de mostaza, estamos mencionando que el reino de los cielos crecería. Pero no se queda allí. Vean ahora la otra parte de la parábola. ¿Qué dice allí? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cuando uno lee esta parábola, uno puede decir, bueno, está bien, la leí así rapidito. Pero hermano, yo quiero decirle que la palabra de Dios usted no la puede leer rapidita o rapidito. ¿Sabe por qué? Porque se pierde de lo que significa realmente la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto de que en sus ramas, si esa planta de la mostaza es una hortaliza y crece, pero entonces las aves hacen sus nidos arriba de ellos, de esa planta? ¿Cómo se explica eso? Déjeme llevarle a esta parte. La enseñanza de Jesús respecto a su reino y crecimiento, ilustrado con la metáfora de la semilla de mostaza, nos lleva a esta parte de las aves de los cielos anidando en sus ramas. ¿Qué significa esas aves viniendo y haciendo sus nidos? ¿Por qué Jesús llevó su explicación hasta esta parte? Como que era suficiente decir, bueno, crece. Y así es verdad, crece. Porque crece. Porque es una planta y va a crecer. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el crecimiento de esta planta a partir de una semilla diminuta ilustra cómo la fe puede desarrollarse y expandirse con el tiempo. La imagen de las aves haciendo nido en sus ramas sugiere un refugio y un lugar de descanso. Ahora, aquí está la cosa para que entendamos esto.
En la iglesia que Jesucristo dejó, Él sabía que esa figura de las aves era la cantidad de gente que vendría y estaría en esa planta. Era una figura que ilustraba entonces que alrededor de esa fe se iba a unir mucha gente. Yo no estoy diciendo, por favor, no me malentienda, que ustedes son las aves, porque no es la idea. Es una figura para ilustrar que nosotros, provenientes de diferentes partes, en el contexto de nuestro contexto hispano, proveniente de diferentes países, nosotros nos hemos reunido en este lugar. Entonces aquí agarra vida esta figura para ilustrarnos que en efecto la iglesia del Señor sería el lugar donde iban a venir cualquier cantidad de personas de todas partes del mundo para reunirse alrededor de esa fe que es única en nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, hablando en este sentido. La interpretación aquí dada sugiere entonces que en la iglesia del Señor se reúnen aquellos que han entendido que su fe también es como el grano de mostaza, pequeña, pero que va a crecer. Usted, por ejemplo, piensa ahora, es verdad, mi fe fue pequeña, pero ha crecido. Ojalá que haya crecido. Espero que haya crecido. Esta metáfora entonces nos recuerda a una profecía que sucedió mucho antes, que fue la profecía de Daniel 4. Porque en Daniel 4, vayan allí para ver rápidamente ese pasaje, Daniel capítulo 4. Porque allí hay algo que es verdaderamente interesante. Cuando Jesús está hablando de la figura, de la metáfora, de la parábola, de la semilla de mostaza, y llega a esta parte, necesariamente tenemos que conectar esto con lo que pasó en Daniel capítulo 4. Voy a leer solamente dos pasajes. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, que había conquistado todo el mundo de eso entonces, el más grande conquistador de ese tiempo, tuvo un sueño. Y por supuesto, el único que podía interpretar ese sueño era Daniel. Ya estaba comprobado eso, ya lo había hecho. Y ahora invita a Daniel para que interprete su sueño. Él soñó que él veía un árbol muy grande y tan grande, dice que las aves del cielo venían de todas partes y se anidaban allí. Y era algo asombroso, él estaba espantado. Entonces le contó a Daniel el sueño. Entonces Daniel, resulta que él comienza y tiene la revelación. De hecho dice la Biblia que cuando Daniel escuchó el sueño se perturbó también. Quedó como que atónito ante el sueño. Y esto es lo que él dijo del sueño de Nabucodonosor acerca de ese árbol y las aves del cielo. Escuchen. Dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Escuche, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Qué tremenda revelación se le dio a este hombre cuando estaba perturbado por ese sueño. Pero no se queda allí. Mire lo que dice en la revelación, la otra parte de Daniel. Próximo versículo, hablando del versículo 20 o 23 por allí. Dice, y en cuanto a lo que vio el rey, porque en la visión hay un anciano de día que viene, es una figura de Jesucristo, por supuesto. Un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, aquí viene el asunto, cortad el árbol y destruidlo,
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahora déjeme explicar esto rapidito, porque esta profecía también se cumplió. Nabucodonosor se convirtió en un animal, no sé si sabía, el único ser en la tierra que ha pisado este mundo que se convirtió en un animal fue Nabucodonosor. Sus pezuñas o sus uñas, su pelo y todo fue un animal. Dice que comía. O sea, dice aplicando este texto entonces, que en efecto se cumplió en él esa profecía. Su reino fue cortado. ¿Por qué fue cortado? Porque Nabucodonosor, en esa grandeza que tuvo, no le dio la gloria a Dios. Él le va a dar la gloria a Dios para que siga leyendo ese libro, por supuesto, es después de esta experiencia. Y hermano, lo que quiero llegar para pasar a mi otra parte es que mientras el reino de Nabucodonosor fue cortado, el reino de Jesucristo y esas ramas de esa planta, donde ahora se anidan tantas aves, tantas iglesias, tantos creyentes, sigue de pie, sigue adelante, y nada ni nadie podrá destruir ese reino. Es más, la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ese reino, prevalecerán contra su iglesia para destruirla. ¿Sabe por qué? Porque es el reino de Dios. Y el reino de Dios, nadie, absolutamente nadie lo puede destruir. Todas las cosas pasarán y van a pasar, pero ese reino de Dios permanece para siempre. Ahora, esto me lleva a mi segunda verdad. He dicho que en esta dimensión hay un crecimiento hacia afuera, ¿correcto? La parábola de la semilla de mostaza. Pero ahora vamos a ver que el reino de Dios tiene una dimensión hacia adentro. ¿Cómo así? Lean ahora, vayan al versículo 20 del capítulo 3. Otra vez viene la pregunta retórica. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es interesante que tanto en la primera parábola como esta, Jesús usa el método de las preguntas retóricas. Una pregunta retórica es que usted la hace, pero no necesariamente va a esperar una respuesta. Usted mismo tiene la respuesta. Eso se llama una pregunta retórica. ¿Qué manera tan extraordinaria de enseñar Jesucristo? Dice, ¿a qué puedes comparar el reino de Dios? Pues lo compararé a esto. Lo compararé a esto. Y de esa manera entonces vemos nosotros este lenguaje, comparar el reino de Dios. Hay dos ejemplos que quiero para ilustrar esta parte, para que entremos también en la interpretación de la parábola. Jesús utilizó esta frase, ¿a qué pues compararé el reino? Y de las tantas cosas que dijo, yo quiero tomar 2 de ellas, porque tuvo que ver con parábolas. Fue la parábola del tesoro escondido en Mateo 13:44. Cuando él habla de que el reino de Dios es parecido a un tesoro escondido, es para referirse a algo valioso que requiere sacrificio y esfuerzo para ser encontrado. Nos está diciendo, si ustedes quieren pertenecer al reino de Dios, pues hay que sacrificarse. Y hermano, a veces se nos olvida esto, porque la verdad verdadera es que no siempre nosotros nos sacrificamos por ese reino de Dios. Tenemos que reconocerlo. Otra parábola fue de la perla de gran precio, para referirse también a esto, como un tesoro invaluable que una persona entonces encuentra en un lugar, y como es una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene, y entonces viene y compra ese terreno porque allí está la perla preciosa. ¿Qué manera tan extraordinaria de ilustrarnos, hermano, que el reino de Dios es un reino valioso, que el reino de Dios es un reino que nosotros hemos abrazado, pero que es poderoso, que amerita nuestro sacrificio. Entonces, al recordar estas semejanzas, no fue raro que Jesús, al hablar del reino de Dios, en el sentido espiritual dijera, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es interesante porque él lo dijo cuando habló precisamente del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, y dijo allí, sí, y al finalizar dijo estas palabras.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermano, entonces esto nos lleva a la parábola para que la entendamos. ¿Qué dice el versículo? Otra vez, versículo 21 dice, es semejante a una levadura, ahí está, que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina. Yo espero que las damas de mi iglesia o los que trabajan con este asunto de los panes no me vayan después a descalificar porque estoy diciendo una cosa que no es exacta con el asunto de la levadura y la harina. Pero me voy a sujetar a lo que dice la palabra del Señor. Y el texto dice, y escondió en 3 medidas de harina. Ahora, otra vez, Jesús dijo estas cosas para enseñarnos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos hablando de que entre las dimensiones del reino, ya hemos hablado de afuera para ahora es hacia adentro. ¿De qué estamos hablando ahora? Que el reino de Dios ejerce su influencia desde dentro hacia afuera. La levadura hace que la masa suba desde adentro. Esto habla entonces de un crecimiento interno. Esto habla del crecimiento que usted y yo necesitamos tener. Es más, vamos a verlo de esta manera. Yo no puedo pensar en el crecimiento hacia afuera, en las dimensiones hacia afuera. Yo no puedo ser un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios para ser testigo afuera si primero no lo soy adentro. Si primero ese reino no está trabajando en mi corazón, cual levadura que leuda la masa, entonces yo no soy apto para ese reino. Los cristianos dentro de una cultura actúan como agentes de cambio, como actúa la levadura, transformándola gradualmente desde adentro. Por cierto, hay que decir que la levadura, la mayoría de las veces es usada en la Biblia como sinónimo de corrupción. Pero en este caso Jesucristo la está usando en este ejemplo para ilustrar entonces que así como las damas de casa utilizan la levadura para estos fines, así también es el evangelio, es el reino del Señor. Así como la levadura trabaja hasta que la masa ha subido por completo, el beneficio final del reino de Dios será mundial. Miren lo que dice el Salmo 72, 19 como profecía. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Y dice amén y amén. Aquí sí valen los 2 amén. A veces los hermanos dicen hasta 3 amén, he escuchado por ahí. Aquí sí vale. Amén y amén. Pero hermano, Habacuc, hablando de Habacuc, que lo leímos al principio, nos dice esto. Y tiene que ver con esta parábola de la levadura. Él dijo esto. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esta profecía se cumple y se cumple y se cumple. Y déjeme decirle que esta profecía se va a cumplir aún más todavía cuando el creyente entienda que él, como parte de ese reino, en él debe estar trabajando la levadura que está leudando toda su vida, todo su ser interno, para que entonces él se presente delante de los demás. Que su vida ha sido transformada, que su vida ha sido cambiada. Y si ha sido cambiada, entonces él puede ser un testimonio para los demás. Déjeme decirle por qué a veces nosotros no testificamos. Porque a veces no hablamos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo no estoy convencido de lo que soy. En mi propia vida reconozco que hay tantas cosas que necesito que el Señor cambie, y por esa razón precisamente no tengo esa dirección divina para entonces hablarle a otro. Pero ojalá que esta tarde usted, a la luz de lo que estamos hablando, cambiemos. Lo mismo ocurre con la obra de la gracia en nuestros corazones. La imagen de la levadura leudando toda la masa sugiere la obra de la gracia, el Espíritu en nuestros corazones, para que luego sea visible entonces delante de los demás. Esa es la idea. El trabajo que el Espíritu Santo y la gracia de Dios hace en mi corazón va a tener el efecto de verse entonces, de verse.
Por otra parte, es un trabajo silencioso. Es interesante, porque la levadura no hace ruido. Usted le pone levadura y lo deja de un día para otro, usted no escucha nada de ruido durante ese proceso, pero el siguiente día ve cómo creció eso. Y bueno, aquí hay sabiduría, extraordinaria sabiduría. Con esta metáfora el Señor nos muestra el poder transformador que actúa en un cristiano, que actúa internamente. ¿Por qué un creyente a veces se dispara? Comienza a volar, comienza a ser un creyente que como que saliera del grupo, con su vida, su testimonio, su dedicación. ¿Por qué sucede esto? Por lo que estoy aquí mencionando. Por la obra silenciosa del Espíritu Santo, de la gracia de Dios que está permitiendo que actúe, que obre en su vida, y el resultado precisamente es lo que sucede después. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Cuando Jesucristo sanó a aquella mujer encorvada. Algunos de ustedes me dijeron, pastor, gracias porque ese mensaje me ayudó a no seguir encorvado. Espero que sí. Pues ese pasaje esa experiencia nos ilustra lo que hace precisamente el poder del Señor. Jesús sanó a esa mujer en su interior y ella entonces comenzó a levantarse y fue otra mujer. La obra de la gracia del Señor. Esto se ve pequeño como la obra de la gracia, pero actúa de esas maneras. Es el reino de Dios. Aquello que es pequeño y aparentemente insignificante resulta ser el comienzo de algo poderoso y grandioso. En este caso, y positivamente hablando, la levadura es la palabra del reino y Jesucristo es la máxima expresión de ese reino. Este es el nuevo poder traído al mundo desde lo alto, no una filosofía, sino la revelación de la palabra y precisamente puesta en el corazón. Este poder obra desde dentro hacia afuera, comienza en el interior, comienza en la parte espiritual y va entonces obrando hacia afuera. Déjeme hacer esta aplicación para ir ya culminando esta tarde. El reino de Dios avanza cuando predicamos la palabra de Dios, acompañada de la obra interior del Espíritu Santo. Al trabajar juntos y en armonía, la palabra y el Espíritu ilumina las mentes, renueva los corazones y transforma la voluntad de las personas, capacitándole y disponiéndose a creer en Jesucristo y confesando a Jesucristo como su Salvador. Así es el trabajo. Así es el trabajo de la gracia. Así es el trabajo de la levadura que representa la palabra del Señor. En efecto, de esto será, aunque no es visible, es perceptible. Sin embargo, el reino de Dios avanza y avanza. Déjeme poner este ejemplo. El reino de los cielos, en efecto, no es visible. Está por dentro. Pero cada día ese reino de los cielos es visible. ¿Cómo es visible? Bueno, la reunión de las iglesias, la expansión del evangelio, es visible, aunque va por dentro. Y déjeme poner este ejemplo. Los reinos de este mundo utilizan sus poderes, enormes poderes. En este momento, si no sabía, este país está poniendo el 20% de su poder para enfrentar a un enemigo. Y ustedes saben, en este momento. Y cuando uno ve lo asombroso de ese poderío, la manera como se han construido estas armas, estos barcos, estos aviones, con la tecnología más grande del mundo, uno queda asombrado. Wow, qué tremendo poder es el poder de estos gobiernos. Pero le tengo una noticia. Aún estos poderes de naciones como estas palidecen frente al poder omnipotente de nuestro amado Dios. Ese sí es todopoderoso. Así que frente a aquellos que, por supuesto, se erigen con sus grandes poderes, en algunos casos justificados para enfrentar al enemigo, nosotros sabemos
que tenemos un reino cuyo rey es todopoderoso. Escuche estas preguntas para que oremos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Quién pertenece y quién queda excluido de ese reino? ¿Cuáles son sus principios éticos? ¿Cómo florece? ¿Cómo progresa? ¿En qué se convertirá ese reino? Jesucristo utilizó dos comparaciones: la semilla de mostaza y la levadura, para ilustrarnos de qué se trata ese reino. En el primero, ese reino ha sido plantado como semilla. El crecimiento debe ser cada día, continuo. En el caso de la levadura, el reino de Dios avanzará. Y avanzará poderosamente mientras es imperceptible, pero avanza. En el caso del creyente, tiene sus efectos. ¿Cuál es ese efecto? ¿Cómo ese reino está trabajando en mi corazón? ¿Cómo está cambiando mi vida? ¿Cómo cada día está cambiando cosas en mi corazón? Porque es el reino de Él que está en mi corazón. Pero hermano, hay un reino que tiene que ser predicado. Hay un reino que tiene que ser proclamado. Pero para que ese reino sea predicado y proclamado, ese reino primero tiene que trabajar en mi corazón. Tiene que trabajar en mi vida. ¿Por qué Jesucristo dijo en la oración del Padre Nuestro: venga a tu reino, hágase tu voluntad? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Porque hermano, a nosotros se nos olvida, y estas son mis preguntas finales, se nos olvida que somos parte de un reino. Y yo le hago la pregunta esta tarde: ¿es usted parte de ese reino? ¿Es usted parte de ese reino? ¿Ha conocido a ese rey? ¿Se comporta como un ciudadano de ese reino? ¿Se preocupa porque ese reino florezca? ¿O solamente dice: no, este es mi reino, a mí no me importa los demás? Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ver a través de estas dos parábolas las dimensiones de ese reino. Hay una dimensión que me muestra un evangelio que debe ir hacia afuera. Yo tengo que predicar ese reino afuera. El anhelo siempre de un pastor es que cada domingo sus ovejas vengan a la iglesia, pero traigan otras ovejas. Eso se llama el reino afuera. Cuando usted entiende esto y descubre a la luz de estas parábolas su responsabilidad que usted tiene de trabajar para que ese reino se expanda, entonces usted entenderá el día glorioso cuando venga Jesús, o cuando estemos en su presencia, que usted ayudó para que el reino de Dios se extendiera en la tierra. El día que cuando Él venga, o cuando estemos en su presencia, que yo pueda decir: Señor, gracias porque me hiciste parte de este reino. Pero gracias, Señor, porque dentro de todos los salvados, de allá de Apocalipsis 7, de esa gran multitud de salvados, yo fui parte para que esa gente te conociera. Fui usado por ti. Hermanos, la iglesia del Señor necesita con urgencia trabajar para ese reino. Es muy cómodo venir cada domingo y sentarnos, recibir la palabra, irnos, y volvemos el otro domingo y seguimos. Ese no es el evangelio. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es que usted recibe esta parte, usted sigue creciendo, usted se fortalece, usted se edifica con la palabra, pero usted en la semana va a expandir ese reino. Y se va a preocupar por aquellos que no han sido salvos. Y va a orar por ellos. Y se va a asegurar de evangelizarlo, de trabajar con ellos. Y no descansar hasta que ellos conozcan a Jesucristo. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Y usted debe un día presentar ese fruto delante del Señor.
porque el Señor nos pedirá cuenta de eso. Vamos a estar de pie para que oremos. Yo quiero invitarle para que usted esta tarde revise el reino de su corazón. 2 preguntas quiero hacerle para que oremos. Una de ellas es: ¿qué tan grande es el reino de mi Dios en mi corazón? ¿Qué tan grande o cuán poderoso o cuán seguro estoy de que ese rey es mi rey? Al cual le rindo pleitesía, lo adoro, lo glorifico, lo magnifico, le entrego mi vida. Pero también pregúntese en esta hora: ¿cuántas personas o a cuántas personas que conozco le estoy hablando del reino de Dios? No son los ángeles que vendrán para hablarles, soy yo. Jesús me dejó a mí. Jesús preparó a 12, después 120, después 3,200, 3,100, después 5,000, y después la iglesia siguió hasta el día de hoy. ¿Cuáles serán mis discípulos? ¿Cuáles serán esas ovejas que a través de mi testimonio van a entrar al reino de los cielos? Padre Celestial, gracias por esta tarde. Señor, hemos predicado tu palabra, la hemos traído con la única esperanza de que ella siga trabajando en nuestros corazones. Reconocemos y te pedimos perdón, Señor, porque no siempre el reino de Dios es una prioridad en mi vida. Es más, hay otros reinos en mi corazón muchas veces, a quien sirvo o por quien vivo, pero no siempre es el reino de Dios. Permíteme que esta tarde, Señor, con la inspiración de esta palabra, yo decida en mi corazón que el único rey que va a vivir en mi corazón es Jesucristo. Porque Él murió por mis pecados. Él se sacrificó por mis pecados. No ha sido otro rey, sino mi rey, el Señor Jesucristo. Pero Padre, sobre todas las cosas, ayúdame que al salir de este lugar hoy tenga la decisión, la resolución de hablar de ti. No hay cosa más hermosa que un creyente comunique el reino de Dios a otro que no lo conoce. No sabemos quiénes vendrán para ser parte de ese reino. Esas aves que se anidarán, como en esta figura, esta metáfora, que vendrán a la iglesia, y que yo tendré el gozo de saber que esas personas que vinieron, esos nuevos creyentes que vinieron, el Señor me usó para que ellos conocieran a Jesucristo. Padre, ayúdame, auxíliame, te necesito. Ayúdame a entender que el reino de Dios está entre vosotros, está con nosotros, está en nuestros corazones. Y un día, en el futuro, estaremos en ese reino contigo, donde tú serás el rey visiblemente, porque a ti se te entregará el reino de David y ese reinado será para siempre. Gracias por esta tarde, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, volvemos para seguir con nuestro